Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATI. Hoy tenemos un programa lleno de temas fascinantes. Descubriremos la intrigante galaxia de los fuegos artificiales NGC 6946 con la doctora Isaura Fuentes del IPN. Más adelante tendremos al doctor Jerónimo Villanueva de la NASA, quien responderá a la gran pregunta: ¿existe vida en Europa, la luna de Júpiter? En la entrevista te presentamos a Priscila Santillán Ortega, física y estudiante de posgrado en astrofísica en la UNAM, quien tiene la misión de hacer que la ciencia sea accesible para todas y todos. Están en Iberoamérica en órbita. La galaxia NGC 6946, conocida como la galaxia de los fuegos artificiales, se encuentra entre 10 y 20 millones de años luz de distancia, en el límite entre las constelaciones de Cefeo y el Cisne. Descubierta por Sir William Herschel el 9 de septiembre de 1798, sigue fascinando a los astrónomos por su intensa actividad estelar, ya que se estima que alberga casi la mitad de las estrellas de la Vía Láctea. La doctora Isaura Fuentes del Instituto Politécnico Nacional es una de las científicas que trabaja incansablemente para desentrañar los misterios de esta impresionante galaxia. Yo estudio galaxias, estudio cómo se mueven, pero me voy interesando por objetos uno por uno. Hola, soy la doctora Isaura Fuentes Carrera, trabajo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, formo parte del grupo de Astrofísica y Astronomía. Actualmente hay muchos telescopios en Tierra, telescopios que se están construyendo en la superficie de la Tierra, que lo que buscan es observar objetos que estén cada vez más lejanos. Pues podemos pensar en las galaxias cuando se formaron apenas, y objetos relativamente chiquitos pues son los llamados exoplanetas, que son planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Entonces, se están construyendo telescopios para ver eso desde la Tierra, pero algo que ya se hace desde hace varias décadas es poner telescopios en el espacio. El aire de la atmósfera hace que la luz que nos llega de las estrellas, de las galaxias, esté distorsionada, un poco embarrada. Entonces a los objetos los vemos con menor nitidez, con menos detalle. Si lanzamos un telescopio fuera de la atmósfera, entonces no hay ese efecto y entonces podemos ver a los objetos con muchísimo detalle. Uno de los primeros telescopios que hizo eso se lanzó en los 90s y fue el telescopio espacial Hubble. Bueno, pues ahora el Hubble ya tiene un sucesor, James Webb Space Telescope. Y el James Webb es un telescopio más grande que el Hubble, está todavía más lejos y observa en una longitud de onda que llamamos infrarrojo. Esa no es luz que ven nuestros ojos, pero es una luz que nos va a permitir estudiar precisamente objetos como los exoplanetas o bien galaxias cuando apenas se estaban formando. Entonces, digamos que eso es lo que está haciendo ahorita, ¿no?, la astronomía. Otra cosa muy importante es que se están recabando muchísimos datos con tanto y tanto telescopio, y lo que ya se está haciendo ahora son tratamientos de Big Data o de lo que se llama aprendizaje con computadora para poder estudiar todas estas galaxias, todas estas estrellas y tratar de determinar ciertos patrones que nos digan pues, cómo está compuesto el universo. Pero así como hay estos estudios de muchas galaxias, también sabemos que nos estudiamos una galaxia o dos galaxias, y eso es básicamente el trabajo que yo hago. Actualmente, junto con una egresada del doctorado, estamos trabajando en una galaxia que está bastante cerca, que se llama la galaxia de los fuegos artificiales. Y lo que estamos estudiando en esta galaxia es que se le llama de los fuegos artificiales porque ha formado muchas estrellas. Y forma muchas estrellas, y cuando se forman estrellas muy grandotas que viven muy poquito, entre 1 y 10 millones de años, viven poquito y mueren como explosiones de supernova. Y dejan
como una huella que llamamos remanentes de supernova. Entonces, con Mónica Sánchez Cruces estamos estudiando cómo son estos remanentes de supernova, que en esta galaxia hay más de 200. Entonces los estamos estudiando, estamos derivando sus características, qué tan energética fue la explosión, hace cuánto ocurrió la explosión, y a partir de eso los localizamos sobre esta galaxia, ¿no?, que es una galaxia espiral, y estamos tratando de conocer cómo ha sido la historia de formación estelar de la galaxia a partir de estos cadáveres de estrellas. Entonces, la historia de formación estelar en las galaxias es importante porque es un poco saber cómo han evolucionado, cómo han ido formando estrellas, porque esa es la manera en que evolucionan las galaxias. Tienen mucho gas al principio y ese gas se va convirtiendo en estrellas. No todas las galaxias forman estrellas de la misma manera, ni con el mismo ritmo. Entonces, en particular esta galaxia que ha formado tantas estrellas, pues sí nos interesa saber qué demonios ha hecho que forme tantas estrellas. Y entonces, como en astronomía, pues no podemos ir hasta el objeto y darle vuelta y picarlo, ¿no?, como si estuviéramos estudiando una rana o un paramecio, pues entonces lo que hacemos es observar, y de lo que nos llega, de la información que tenemos, tratamos de reconstruir lo que le pasó a esta galaxia y lo que le va a pasar en un futuro, junto con otros proyectos, pero ese es ahorita en el que yo particularmente estoy realmente enfocada. El doctor Jerónimo Villanueva es un astrónomo y científico planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Se especializa en la búsqueda de moléculas clave para la astrobiología en Marte, Venus, mundos oceánicos y exoplanetas. También es director asociado de Ciencia Estratégica en la División de Exploración del Sistema Solar e investigador principal del Generador de Espectro Planetario. En esta ocasión responde a la intrigante pregunta: ¿existe vida en la luna Europa de Júpiter? Una de las grandes preguntas que queremos descifrar en NASA es si existe vida en Europa. Europa es una luna que da alrededor de Júpiter, que es un planeta enorme en el sistema solar, y es muy interesante porque debajo de una gran corteza de hielo se cree que hay un océano enorme de agua que cubre la mayoría de la luna debajo de esta corteza. O sea, es un lugar fantástico para que exista la posibilidad que haya vida en ese lugar. Además, se cree que también hay, por ejemplo, actividad geológica hidrotermal, y tenemos agua, actividad hidrotermal, y tal vez los componentes ingredientes de la vida como carbono, nitrógeno, oxígeno, esos componentes pueden de alguna forma dar la sopa de la vida que algún día se puede dar vida. Entonces, ¿cómo hacemos para entender si existe vida en Europa? Bueno, para ello, por ejemplo, usamos James Webb, el telescopio, para mirar la superficie de esta luna. Hay unas grietas en la superficie que ocasionalmente liberan material. Ese material puede estar conectado con el océano, nos hace como una ventana a este océano. Entender qué es lo que pasa en ese océano es a través de la superficie. Algún día a futuro, nuestro objetivo será penetrar esta corteza enorme de hielo y ver qué pasa en ese océano. Por ahora tenemos una misión que se llama Europa Clipper, que el objetivo muy grande que tenemos es de ver qué pasa en esa superficie realmente, si está cambiando o no con el tiempo, y si hay nuevo material depositado en la superficie que nos abre una ventana para que a futuro podamos saber dónde explorar y cómo poder tal vez entrar a debajo de esa corteza de hielo y ver qué pasa en ese océano y si realmente hay vida en Europa o no. Hoy en Iberoamérica en órbita nos acompaña Priscila Santillán Ortega. Originaria de la Ciudad de México, física y estudiante de posgrado en astrofísica en la UNAM. Desde muy joven su interés por la astronomía fue despertado por una cápsula de ciencia de Julieta Fierro. Con más de 10 años de experiencia en divulgación científica, Priscila dirige el proyecto El Universo en tus manos, donde busca hacer la ciencia accesible a personas con discapacidad a través de la lengua de señas mexicana. Su compromiso es que el conocimiento llegue a todas y todos, sin excepción. Mi proyecto, que se llama El Universo en tus manos, inició justo antes de la pandemia como objetivo llevar la astronomía a las personas sordas. Me di cuenta que en la divulgación de la ciencia estábamos olvidando a las personas con discapacidad, en particular las personas sordas, y de ahí inició. De hecho, inició justo por un evento que se llama La Noche de las Estrellas, donde me di cuenta que solo llevaron a un intérprete
y ese evento es súper masivo. Un intérprete no cubría todas las carpas, todas las charlas, y vi que había una necesidad por parte, pues sí, para que llegara la ciencia a las personas sordas. Con este proyecto he descubierto que yo creí que iba a ser más fácil, que es muy difícil llegar, que los temas científicos lleguen a la comunidad sorda, porque no existe vocabulario científico y que ellos puedan entender. Porque muchas personas sordas no tienen acceso a la educación, algunos son contadas las personas que han llegado a una licenciatura y mucho más contados los que tienen maestría y doctorado. Creo que solo conozco como 2 personas con doctorado y hasta ahí. Entonces ha sido muy difícil porque cuando quiero contarles sobre algún tema científico tengo que buscar muchas imágenes para que puedan lograr entender ciertos conceptos, y aún así me quedo muy corta. Entonces ha sido muy retador. Su comunidad, como ha sido una comunidad lastimada, a veces cuando ven a una persona oyente usar la lengua de señas, pues piensan que queremos abusar de ellos, ¿no? De abusar de su lengua y apropiárnosla. Entonces, una vez que me empezaron a conocer, que vieron que mi contenido era sincero para enseñarles, lo han ido aceptando. Poco a poco las personas sordas se acercan y me preguntan sus dudas, e incluso cuando llego a reuniones con ellos, algunos ya me presentan como Priscila, la experta en ciencia que nos enseña en lengua de señas, y no me presentan como la intérprete. Entonces eso me agrada porque no solo sirvo yo como un instrumento de pasar de un idioma a otro, sino que también ven en mí esta confianza en el que yo les puedo explicar temas de ciencia sin que tengan miedo, ¿no?, a preguntarme. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com. Y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.